Mi padre me cuenta que cuando era pequeño solía tener una amiga imaginaria que me acompañaba a todas partes, principalmente para jugar. Suponía que al ser hijo único, existía la posibilidad de que creara eso en mi mente, para no sentirme tan solo en casa o en alguna otra parte, por lo menos hasta que le describí el aspecto de mi amiga, detonando las alarmas de mi padre para posteriormente mudarnos de casa en cuestión de unos días. Al ser tan joven, no tengo recuerdos de que tuviera ese comportamiento. Tampoco hay rastro en mi memoria de aquella casa en la que solíamos vivir. Hasta que hace unos meses, me tocó escuchar por accidente una conversación entre mi abuela y mi papá, donde agradecían que dejé de ver a esa mujer, llevándome a preguntar sobre a qué se referían, contando con algo de miedo gran cantidad de encuentros que les llegué a mencionar durante mi niñez, expresando que jugaba con una mujer que poseía una soga atada a su cuello, teniendo un vestido de color rosa con flores todo el tiempo. No sentía que el atuendo de su ropa fuera relevante. Con la primera descripción que dijo mi abuelita, era más que suficiente para imaginar el horrible aspecto de esa cosa. Pero mi papá terminó sus palabras cuando dijo que ese era el vestido favorito de mi madre, revelando el por qué jamás estuvo presente en mis primeros 20 años de existencia, dejando vagar mis pensamientos y una conversación que continuó por unas horas más, dando como resultado la terrible decisión que tomó mi madre con esa cuerda al separar nuestra familia, aunque jamás pudimos explicar de buena manera o tan siquiera comprender el por qué se manifestaba cuando era pequeño. Soy madre soltera de 2 niñas increíbles. Desde que llegaron a mi vida, son el motivo principal que tengo para avanzar prósperamente. Aunque cuando eran pequeñas, había algo que siempre me generaba mucha incertidumbre. La mayor era del tipo de niños que todo el tiempo están hablando, ya sea haciendo preguntas por cualquier cosa o diciendo lo primero que pasara por su cabeza. Sin embargo, hay algunas frases que no podía comprender del todo, no importando que estuviéramos en casa, el cine, la calle, y es en esta última donde me sucedió una experiencia que jamás podré olvidar. Veníamos caminando por la banqueta, después de hacer las compras en el mercado de la colonia. Mi nena tenía alrededor de 3 años. Por lo regular no compraba mucho cuando salía con mi hija. Esto para poder tomarla bien de la mano. Uno nunca sabe en qué momentos puede correr algún riesgo. Llegamos a un cruce donde circulaban los carros en 4 sentidos. Lo más adecuado es esperar a que el semáforo otorgue el paso para evitar accidentes. Y mientras esperábamos, mi niña comenzó a decirme que se sentía muy asustada. Le dije que estábamos muy cerca de casa. No había razón para que se sintiera de esa manera, pero ella continuaba repitiéndome lo mismo, mientras me señalaba una casa con un portón de color negro. Le insistí en que me contara qué es lo que le daba miedo, y lo que me contestó me hizo sentir un escalofrío muy intenso. Mami, en esa puerta hay una mujer que no tiene piernas. No me gusta que nos vea. ¿Podemos esperar a que se vaya? No quiero pasar junto a ella. Cuando mi hija terminó de hablar, me quedé pasmada por un momento. No supe qué responder, y mi reacción fue el continuar caminando del otro lado de la calle. Ninguna de las dos comentamos nada, hasta que llegamos a la casa. Le pregunté si es que ella había visto eso en otras ocasiones. No me refería a esa mujer, sino a diversos acontecimientos similares. A lo que mi princesa me contestó que sí, moviendo su cabeza. Añadió que le pasa todos los días, pero en algunas ocasiones le toca ver cosas o personas que la llenan de un terror profundo. Para este punto me sentía impotente, al no saber qué decir para que se sintiera mejor. En la calle no pude ver nada de lo que mencionó, y con esto que me platicaba, tampoco sabía cómo comportarme. Lo dejé pasar por ese día, aunque en otras ocasiones que llegó a decirme sobre lo que podía ver, le recordaba que eso era parte de su imaginación, y que si no quería ver nada más, solo debía de ignorarlo para que no le continuara pasando. Fue la mejor opción que pude pensar en aquellos días. Sentía que al decir eso,
ella podría sentirse un poco más tranquila, y tal vez así no vería más cosas de este tipo. Ahora tiene 20 años, mi linda Karina. Ya es una adulta que asiste a la universidad como toda una mujer, pero lo que la atormentó de niña jamás se le quitó. Hasta hoy en día nos cuenta sobre personas, sombras y seres extraños que se le llegan a manifestar en cualquier tiempo y espacio. Ahora creo que lo maneja mejor de a cuando era pequeña, ya que no le genera miedo ni confusión en lo absoluto, pero a su hermana y a mí nos llega a dar un poco de terror cuando nos platica de algunos encuentros. Cuando era pequeño, me tocó vivir una experiencia horrible. Desafortunadamente tuve un encuentro escalofriante con un hombre que se intentó hacer pasar como un familiar lejano de mi familia. Todo comenzó una mañana que llamaron a la puerta. Mi madre preguntó quién era. Ahí esta persona le explicó que era un primo de ella que venía de visita. Mamá le pidió que pasara. Posteriormente nos explicó a papá y a mí que se trataba de un primo de nombre Gerardo, hijo de no sé qué tía del estado de Tabasco. El hombre parecía ser un tío bastante amable. Me trajo un balón nuevo de fútbol y nos comentó que estaría en la ciudad por unos días, agregando que le gustaría que pasáramos tiempo juntos de ser posible. Hasta este punto todo se percibía excelente. No creí que cuando pidió permiso a mis padres para llevarme al parque, viviría una situación peligrosa. Llegando al lugar, me puse a jugar en los columpios. Siempre me han gustado de toda la vida, mientras mi nuevo tío que acababa de conocer me compraba un helado. No sé cuánto tiempo pasó, pero supongo que fue más o menos una hora. Noté que mis padres venían caminando por una reja grande que me permite o que nos permite dar el acceso a los juegos. Sin pensar, fui corriendo a darles un abrazo. También intenté contarles que me la estaba pasando de maravilla y sobre el helado que ya me había comido. En ese momento, mamá me abrazó muy fuerte, diciendo que teníamos que irnos porque había algo que teníamos que hacer. Y mi padre comenzó a discutir fuertemente con mi tío Gerardo. No entendí por qué había comenzado una discusión de la nada, pero las palabras se terminaron convirtiendo en una serie de golpes repartidos entre ambas partes. Vi que se acercaban unos policías, los cuales custodiaban la seguridad del parque, y sin que pudiera ver más, mi madre me llevó a un restaurante para comer juntos. Años después, me contó que me llevó a ese sitio para intentar que olvidara los acontecimientos que había visto sobre lo de mi papá y mi tío, revelando que ese hombre que había dicho ser mi tío terminó haciéndose pasar por él con la finalidad de poder apartarme de ellos para siempre. Dice que no supieron cuáles eran sus motivos reales, ya que al comentarle a la policía, los oficiales simplemente lo detuvieron y no supieron más sobre aquella persona. Cuando conocí a ese señor, tenía 5 años, y cuando me contó la verdad de este suceso, ya era un adulto independiente, por lo que mi mente se quedó confundida al intentar recordar cómo había sido ese día. También me explicaron que se dieron cuenta de que era un farsante porque llamaron a mi tía Lucero, la cual es madre de mi verdadero tío Gerardo. Mi madre me dijo que hizo eso para avisarle a mi tía que su hijo había llegado bien a la Ciudad de México. Y aquí fue donde le explicó que mi tío Gerardo se encontraba en casa con ella, despertando las alarmas de quién me había llevado a pasear esa tarde. Sin duda, es lo más horrible que me tocó pasar cuando estaba pequeño. Quiero contarles de un suceso que me cuesta mucho trabajo creer. Tengo de testigo a mi esposa, aunque no significa que esto me haga sentir mejor. Tenemos un niño de 5 años. Es una personita muy dulce y también tiene cualidades agradables que hace que la gente lo quiera mucho. Aunque lo que te voy a contar es algo que me llena de coraje y de miedo, tras no saber cómo ayudarlo para que pueda dejar de ver a mi madre en nuestra casa. Mi mamá tiene 15 años que falleció. Es lógico que no conoció a mi pequeño, pero mi querido Abraham asegura que ella viene a visitarlo varias noches a la semana.
Nos cuenta que se pone a jugar con él, algunas veces le acaricia su cabello cuando se está quedando dormido, entre otras cosas más que hacen juntos. Al escuchar esto, pudimos comprender el por qué a veces lo oíamos riendo solo, en su cuarto o platicando con alguien. Pensé que estaba todo en su imaginación, hasta que nos mostró un rosario que le había dado su abuelita. Y aquí fue donde mis palabras se vinieron al suelo, ya que esa cruz fue con la que enterramos a mi mamá. Imagina cómo fue la reacción de mi rostro cuando mi hijo nos mostró esa cruz. Me quedé tan estupefacto que no puedo creer que Abraham la tuviera en su mano. Debo admitir que toda esta situación me preocupa demasiado. Quiero que se detenga, porque no sé si con quien juega mi hijo es mi madre, o tal vez es algo más. He escuchado en muchos lados que no siempre las manifestaciones tratan de familiares. A veces entidades oscuras se hacen pasar por ellos para dejar el mal. Quisiera saber si alguien sabe cómo puede hacer que esto se detenga. Honestamente tenemos miedo que esto suba de tono en algún aspecto.